por qué nosotros vamos a vincular a Aristóteles con el derecho natural. Bueno, Aristóteles tiene muchas cosas interesantes, es un filósofo más que reconocido, y ustedes seguramente lo han visto en la etapa de la secundaria, en alguna de las materias, porque es alguien que se estudia desde siempre y en todo momento. ¿Y por qué lo vamos a rescatar o lo vamos a volver a traer ahora? Aristóteles se refiere a la ley, y al referirse a la ley hace una distinción entre la ley particular y la ley común. La ley particular es la ley que se da cada pueblo para sí mismo. Es la ley que nosotros nos dictamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, el Código Civil, la Constitución, el Código Penal, eso es la ley particular. Esta ley particular, a su vez, puede ser escrita o no escrita. Va a ser no escrita cuando o es considerada no escrita la costumbre, por ejemplo, ¿no? Y es considerada, o se llama ley escrita, a la que está obviamente en los ordenamientos jurídicos a los que le hice mención, entre tantos otros. Pero a su vez, Aristóteles, como dije, no solo habla de la ley particular, sino también de la ley común, que es la ley que es conforme a la naturaleza, que existe en la naturaleza y que nosotros podemos, dice él, adivinar que es justo e injusto en común, aun cuando no haya un común acuerdo, aun cuando no haya un consenso sobre qué es lo justo o qué es lo injusto para todos, común a todos. Lo cierto es que nosotros podemos darnos cuenta, y en esto nos vuelve a servir el texto de Sófocles, podemos, o se habla de que podemos todos darnos cuenta, dice él, qué es justo y qué es injusto en común. Y esa es la ley común. Esta distinción que hace Aristóteles puede llevarnos a varias conclusiones. Una es que no existen entonces solo las leyes positivas o las leyes particulares, como las llama Aristóteles, sino que también existe la ley común, esa ley que no es la que nos hemos dado, sino la que existe para todos y desde siempre. Esta ley nos habla entonces, o nos remite a la idea del derecho natural como un derecho que, como les dije, está por fuera de lo que el ordenamiento diga o deje de decir, o por fuera de lo que sea un acuerdo de voluntades expresado en la ley particular. Esta ley común es capaz de proporcionarnos criterios de justicia. Es lo que dice Aristóteles, algo que en cierto modo todos podemos saber o nos permite saber qué es justo y qué es injusto. Y por ende es superior a la ley positiva, porque está la antecede a la ley positiva. El hecho de que no exista un acuerdo común o un consenso sobre qué integra o qué contiene esta ley común, hace a veces difícil o compleja la tarea de explicitar, ¿no?, cuál es el contenido de esa ley común, porque no existe ese consenso o ese acuerdo, no nos hemos sentado todos en una mesa a decir qué vamos a entender por esa ley común. Entonces la aproximación a su contenido es una tarea compleja, pero sí es una tarea que nos permite a nosotros poner poner una instancia crítica, poner un lugar desde el cual cuestionar lo que está en la ley positiva para medir su ajuste o desajuste con esa ley común, con esa ley de la naturaleza que nos rige a todos. En otras palabras, si yo profesara los postulados de la corriente positivista, tendría que estar en desacuerdo con Aristóteles y tendría que decir que la única ley que existe es la ley particular y que esa ley particular es la que
a partir de la cual yo voy a determinar qué es justo y qué es injusto. Entonces, si en la ley particular está establecido que las personas que circulan a cierta velocidad merecen una multa, por ejemplo, entonces justa va a ser la multa que se le aplique a aquel que excede esa velocidad, y va a ser injusto aplicársela a alguien que no ha infringido esa norma. Quizás esto del exceso de la velocidad o del control de velocidad sea algo que no requiera mayor análisis o no ponga en juego situaciones que parezcan no abarcadas o críticas desde la perspectiva de la aplicación de la norma, ¿no? Pero se puede pensar si es justo esa aplicación de la multa a alguien que excede la velocidad, pero que va con una situación crítica de salud, ¿no? Que va con una persona que está sufriendo un infarto, por ejemplo. Se puede pensar si en cualquier situación la aplicación de esa ley lleva una respuesta al conflicto que podamos entender que es justa, o si las particularidades de las situaciones no hacen necesario indagar a la ley, preguntar, profundizar acerca de si la respuesta de la ley aplicada a un caso concreto es justa o no lo es en función de esas circunstancias. El positivismo contestaría que no, que simplemente la aplicación de la ley es la que da la respuesta justa al caso. Por el contrario, la indagación sobre esta ley común, sobre los derechos que tenemos, inalienables, como dije, aún antes que la ley, nos permite mirar a la ley desde una perspectiva crítica y preguntarnos si es satisfactoria en términos de justicia la respuesta que previó el legislador para todos los casos, sabiendo que la ley es general y que por ser general no abarca o no puede abarcar la cantidad de situaciones que se presentan. Aristóteles tiene otro aporte y que también es de la mayor importancia, y que es el recurso de la equidad, el concepto de la equidad. Él plantea algo de lo que estaba yo anticipando, y es, el legislador legisla para una universalidad de casos, pero una persona de carne y hueso puede no pensar en algún supuesto a la hora de legislar y que eso sea una laguna en el ordenamiento, algo no reglado. Puede no poder pensarlo por su contexto, es decir, no podemos esperar que el legislador de hoy, o el legislador, mejor dicho, de hace muchos años, hubiera podido estar en condiciones de pensar, por ejemplo, en la propiedad horizontal. En principio se reguló la propiedad individual como la conocemos, la propiedad de un terreno donde uno asienta una casa y hasta ahí llegaba, y luego se desarrolló las distintas maneras o las distintas formas en las que se puede tener este derecho de propiedad, y se pensó en los edificios, en la propiedad horizontal, se pensó en ese sentido en las unidades funcionales, en los consorcios, se pensó en los regímenes de barrio, donde no es solamente la propiedad de la casa que yo tengo, sino el uso de espacios comunes. Bueno, todo esto fue un desarrollo que vino con el desarrollo también de las sociedades. Y entonces el legislador de allá, lejos, no pudo pensar en cómo se resolvería o cómo sería la respuesta de un ordenamiento ante una propiedad que no sea la que en ese momento se concebía. Entonces, bueno, muchas situaciones son nuevas y desde esa perspectiva la ley a veces es histórica, digamos, no la puede contemplar. Bueno, Aristóteles dice, muchas veces el legislador no puede pensar en los casos o no lo pudo ver al caso,
a la hora de legislar una determinada situación, y a veces aún a veces legislando sobre una determinada situación utiliza términos que son que permiten graduaciones. Por ejemplo, a la hora de legislar la penalidad sobre una conducta, sobre un delito, no se establece una pena fija, se establece un mínimo y un máximo. ¿Y por qué? Porque el legislador ya supo desde siempre que es injusto establecer una misma pena cuando, a pesar de que se trata del mismo delito, las circunstancias van a ser distintas. Entonces le dio ya en la misma ley el poder al juez para establecer gradaciones dentro de esa pena. O muchas veces vamos a encontrar en la ley conceptos que son genéricos, indeterminados o abarcativos, de un contenido que hay que darle en cada caso concreto y no que la fórmula lo tiene por sí mismo. Van a ver las alusiones a la buena fe, al buen padre de familia, a la razonabilidad. Bueno, son conceptos, o a la arbitrariedad, son conceptos que no tienen un contenido definido y determinado y exhaustivo, sino que se van integrando, se van definiendo en las circunstancias de cada uno de los casos. Y esto hace necesario entonces la aparición de la equidad como un recurso que tiene quien aplica la ley para completar aquella ley que no es completa. Y entonces en los casos en que ese legislador no pudo prever una situación y es el juez el que tiene que resolver esa situación que no pudo prever el legislador, acudiendo a la equidad, lo que va a hacer es ponerse en el lugar de ese legislador, indagar sobre la intención que hubiera tenido, cómo lo hubiera regulado para establecer o para fijar una solución al caso. Este recurso es el recurso de la equidad, que vuelve más justa la norma en cuanto la completa. Bueno, este es el aporte, absolutamente sintetizado de Aristóteles. Luego van a ver que para la clase de hoy se prevé analizar los textos clásicos también, o algunos textos clásicos también, del positivismo jurídico. Esto lo van a hacer a partir de las actividades prácticas que están en la guía de trabajo. Se van a encontrar con que tienen el texto de Calicles de Platón y las leyes eugenésicas, el concepto de naturaleza en las leyes eugenésicas. Bueno, yo los invito a realizar la actividad práctica. Tienen hasta el 30 para entregar los trabajos en la plataforma. Dentro de la actividad está previsto que puedan hacer un archivo de dudas, consultas e interrogantes que les surjan a partir de la lectura y de la ejecución de las actividades prácticas que se les propone, y van a tener la devolución y las correcciones correspondientes en la semana del 30, no necesariamente el 30, que es el día que ustedes tienen que subir la actividad, sino en el correr de esos días. Bueno, que tengan una buena tarde.